libres alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo a través de la red. Este es su programa estelar, Democracia TV, para compartirlo con ustedes en este día maravilloso. Que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde que todo está aquí. Hacer la cosa bien es lo más importante. Cumplir la meta, ¿verdad? Si se hace bien. Si no se hace bien, ustedes saben lo que pasa. Bien, y en el día de hoy, pues, la capital ha sido un caos. Todo el mundo saliendo. No hay más remedio que decir, el tapón se llevó 1:30 de camino. El que va a salir debe hacerlo con tiempo, de lo contrario le pasa el programa y no llega. Así está la capital, por donde quiera, un circuito cerrado en el tránsito. Así que definitivamente, Alex, las noticias van corriendo vertiginosamente y nosotros en el día de hoy vamos a empezar con el periódico. Hoy no tenemos el análisis que tenemos a profundidad porque hoy alguien va a hacer un análisis más profundo. Entonces, a lo que eso está listo, nosotros vamos a hacer lo siguiente, señor director. Primero, recuerden que cuando hay un invitado como el que tenemos en el día de hoy, pues definitivamente el programa, tengo que hacer la invitación a todos para que vean obligatoriamente el periódico a través del mundo tecnológico, ¿verdad? Entonces, vamos a ver si es posible, señor director, para ver la portada del periódico del día de hoy y así rodarlo para entonces nosotros hacer un breve comentario y entonces entrar con Manuel Núñez, que ya ustedes vieron en pantalla en este episodio del día de hoy. Aquí en la Nación Dominicana, el presidente colombiano, Iván Duque, llegó anoche al país en un vuelo privado por el Aeropuerto Internacional de las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez. Ahí ustedes tienen la portada y en el día de hoy, pues, obligatoriamente el señor presidente de Colombia fue recibido en el Palacio Nacional, tuvo un almuerzo y esta tarde está en el Congreso de la Nación Dominicana. Así es que estos acuerdos y todo esto vamos a seguir viendo los comentarios de la demás portada. Tribunal Superior Electoral ha rechazado 4 imputaciones en contra de la convención del PRM. Salimos de eso, yo de eso dije que no iba a hablar más. La siguiente, todo ese punto, seguimos para la otra portada, Ale. Vámonos a la otra. La gente que lo busque en el periódico, lo lea y tienen ahí El Democrático. Abinader condecora a Guillo Carías con la orden jerárquica de Cristóbal Colón en el grado de caballero. Estuvo presente ahí don Antoliano Peralta y la ministra, ustedes saben, Milagro Germán. Eso es importante, que el presidente dé los reconocimientos en vida y no después que la gente muera. Este hombre
ha dado grandes frutos a la nación dominicana y sobre todo en el mundo del jazz, sobre todo en Carolina del Norte, llevando la bandera nacional en alto. Nuestras felicitaciones también. Aquí hay que dar muchas condecoraciones, presidente, a otros líderes. Ahora de la Feria del Libro, vamos a ver a quién le van a dar un par, vamos a ver si le dan uno a Manuel Núñez también, que ha luchado tanto en este país. Eso es interesante. Uno de los mejores historiadores que tenemos en la nación dominicana. También, para ver si es posible, señor presidente, en vida, que después que la gente muera no hay para qué. Ya, una calle, una avenida, un puente, una cosa. Ahora es que se necesita. O a Soto Jiménez, cualquiera de estos historiadores formidables de nosotros, hacer un reconocimiento grande en esto de la Feria del Libro antes que cierre el próximo día 2. También aprovechar, este en el mundo del arte y el otro en el mundo de la literatura y los libros y la vivencia histórica de nuestra nación. La siguiente, señor director, El Mundo sobre Ruedas. Presidente Abinader completa la entrega de 695 títulos de propiedad en Los Minas. Ustedes ven cómo se van haciendo estas importantes entregas bajo la coordinación de Mérido Torres Espinal. Está haciendo un tremendo trabajo en esta unidad. Y qué bueno que le den ese chin de tierra a cada uno de los que tienen su pedacito de tierra por año. Señores, aquí la tierra no era de nadie, siempre ha sido del Estado. Siempre. Si ustedes cogen el Cibao, Chilín Rosario es el dueño de San Francisco entero. Y si cogen a La Vega, entonces tienen a Juancito Rodríguez. Y si toman a Santiago, cada uno de los pueblos Trujillo tenía una gente. 1, 2 y 3. ¿Verdad? Cuando tú te ponías en contra, te soltaba por el Mar Caribe. Ese era el jefe, para que ustedes sepan. Aquí nadie tenía nada. Por eso la historia de este país en cuanto al asunto de el terreno, o sea, de la ubicación de los terrenos, es a través después de la invasión de Estados Unidos de 1916-1924. Fue en 1920 con el sistema Torres que se empezó a organizar. Entonces el presidente hace bien con esto. Se declara de utilidad pública y se entregan los títulos. Balaguer así lo hacía, pero no le daba los títulos. Ahora el presidente está ejecutando esa buena obra de gestión. La siguiente, señor director. Ahí ustedes tienen que concluye la cumbre del deporte en América con acuerdo y el fortalecimiento de la inclusión. Bueno, ahí están todos y sigue sumando puntos el área deportiva, que a veces uno lo ve como si fuera una entelequia, como dicen allá en mi campo. Abandonan los atletas. Entonces esos puntos hay que analizarlos también, darle fortaleza y darle apoyo a estos héroes nacionales que se convierten en medallistas de oro para la nación dominicana de orgullo. A esa gente siempre hay que darle protección, a la mayoría de ellos darle rango de militares también para que tengan la protección correcta de vida, porque se lo merecen. El Mundo sobre Ruedas. La próxima, señor director. Bueno, ahí ustedes tienen, el ministro de Economía destaca buena respuesta de la economía dominicana ante la crisis internacional. Se espera crecimiento de 5% en el 2022. Bueno, vamos a darle sobre ruedas, Ale. La próxima Feria del Libro, lista para recibir multitudes este fin de semana, con atractivo calendario cultural y artístico. Bueno, ahí ustedes tienen el ejemplo. La calle La Dama se ve apoteósica. Qué interesante este punto. Qué bien que los estudiantes puedan visitarla. De aquí al día 2 hay tiempo para
visitarla y compartir. La próxima, señor director. Bueno, y el transporte gratis, ahí lo tienen para la Feria del Libro. Seguimos con la próxima, Ale. Esto es parte de aquí el Ministerio de Industria y Comercio y Azul suscriben convenio para facilitar los pagos y transacciones digitales en la MIPYME. Seguimos para adelante, Ale. Todo esto va en beneficio del crecimiento económico y de los bancos. El gobierno presenta avances en proyectos de presa de Monte Grande. Vamos a seguir hablando de eso, que eso se lleva todos los millones del mundo para poderlo terminar. Aquí ustedes tienen la ONSA. El ministro de la Presidencia y el director de la ONSA evalúan avances operativos del servicio de transporte. Seguimos con la próxima, Ale. Vamos a ver la próxima. Aquí dice que Costa Rica aprueba la ley para reparar a la familia de la víctima de feminicidio. Esta ley vamos a tener que leerla aquí para poder ayudar a la gente que se va a la deriva cuando ocurren estos casos, y la madre y los padres. La gente muere de una forma dramática cuando estos casos de los feminicidios dejan hijos menores, ocurren que herida, la persona se quita la vida. Eso es un desastre. Aquí va a haber que hacer algo con ese punto también. El mundo sobre ruedas. Ale, esa portada merece hasta un minuto de silencio, que uno se calle. A veces toma el tiempo. Vamos a tomar un minuto de silencio nosotros también. 6 millones de muertos. Es la tragedia más grande de la humanidad que registra la historia. Oh Dios, en paz descansen esta parte horrorosa ocurrida con el exterminio de los judíos. Estados Unidos detiene al primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas por narcotráfico. Señores, yo le estoy diciendo que el mundo, la gente tiene que hacer la cosa bien, porque si no se ejecuta en tu país porque tú te jefe, te van a apresar cuando salga. Yo se lo estoy diciendo. Mire, primer ministro involucrado en el narcotráfico, preso esta mañana en la ciudad de la Florida. Él y otro director general. Estamos hablando, esta isla es de Inglaterra, para que ustedes vean. Y Estados Unidos lo único que hace es que informa a Inglaterra que ese ministro está detenido en Estados Unidos. ¿Ustedes ven? Todo está aquí. Ale, vamos a rodar el periódico para entonces irnos a la pausa y entrar con Manuel Núñez. Ahí ustedes lo tienen. Miren de lo que estábamos hablando. Bájalo un chin, Ale. Bájalo un chin. Miren, esas dos niñas que están ahí, esos dos niños, yo espero en Dios que el gobierno le den todo el apoyo, porque estos dos hombres y estas dos jovencitas van a correr fanáticos, como decía Peppenson allá en la época de los años 80, en la curvita de la Paraguay. Es a correr fanáticos que van. Yo espero en Dios que el gobierno le dé esa vía. Terminamos ahí. Pausa y volvemos con Manuel Núñez. La gloria de Dios. Tenemos todas las razones
para confiar en un futuro que estamos construyendo. Un futuro que estamos construyendo juntos y que será para todos. Un futuro lleno de oportunidades, de crecimiento, de desarrollo y de modernidad. Estamos construyendo un futuro digno para las próximas generaciones que vendrán. Juntos, como siempre, vamos a vencer cualquier adversidad. Saldremos triunfantes, con orgullo, con determinación, con firmeza y con esperanza. Los mejores tiempos de la República Dominicana están por venir. Héroes de la montaña, los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo, volver a exportar. Abarcamos la geografía nacional con más de 434 proyectos que en este momento se están ejecutando, cuya inversión supera los 70.000 millones de pesos. Ha sido una tarea titánica la desarrollada por este gobierno y este ministerio. Por eso hago una mención especial para el ministro de Obras Públicas, de Línea Ascensión, porque muchas de estas obras estaban detenidas por muchas situaciones legales. El trabajo que se ha hecho y se sigue haciendo no solo le está cambiando el rostro y la piel a nuestro país, sino que ha permitido generar un cambio a la situación económica del país. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Hoy estamos en Elías Piña, en compañía del señor presidente de la República, y por instrucciones de él estamos llevando los mercados de productores, las bodegas móviles a todos los municipios del sur del país, al igual que de toda la geografía nacional. Y por eso estamos trabajando acá, para tener una mejor calidad de vida para los dominicanos y dominicanas, no solo los que están cerca de las ciudades, sino también los que están acá en la frontera donde empieza la patria y donde empieza la República Dominicana. Bien, señores, ustedes saben que lo prometido es deuda. Ya hoy tenemos con nosotros una persona versada, sumamente versada, en lo que respecta a la historia dominicana. Cuántos acontecimientos importantes en la vida republicana después de la restauración de la nación dominicana. 1965, entonces le damos para atrás a la cinta, 1861, después de la anexión a España, para el momento de la resurrección, de la restauración de la nación dominicana. Esto quiere decir que Manuel Núñez tiene este pequeño esfuerzo para compartirlo con ustedes en este día maravilloso. Que Dios le ilumine su mente y su cerebro para dar nuestros alimentos de patria en la tarde de hoy. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Está en tu programa Democracia TV y queremos compartir con los amigos televidentes el punto histórico, 100 años de historia, 1861, 1965, para llegar hasta la invasión de Estados Unidos. Mira, realmente el momento de la anexión de la República coincide con el fin de la Primera República. El fin de la Primera República es justamente la anexión. La Primera República duró 18 años y estuvo
en cierto modo regida por el liderazgo de dos personas, el liderazgo de Buenaventura Báez y de Pedro Santana, que fue el jefe de la guerra dominico-haitiana. La guerra duró desde 1844 hasta 1856, la batalla de Jácuba y Sabana Larga. Y se mantuvo vivo el ideal anexionista porque el anexionismo comenzó antes de la propia proclamación de la República. Y comenzó antes por los tres factores que provocaron la guerra de independencia con las características que tuvo la nuestra. Esos tres factores son, en primer lugar, Haití tenía casi 4 veces más población que la República Dominicana, y eran hacia 1861 más de 1 millón de personas. Los dominicanos eran 290,000 más o menos, y eso evidentemente hacía que una gran porción del liderazgo político del país fuera pesimista en torno a la posibilidad de lograr una independencia plena en contra de un enemigo que estaba en nuestro propio territorio, porque estamos compartiendo la isla de Santo Domingo. El segundo factor era el factor militar. Tenía Haití un ejército de 50,000 soldados bajo armas, que a su vez habían heredado los pertrechos militares de las fuerzas napoleónicas tras su paso por la isla en 1802, y después de haber sido vencidas, entre otras cosas, por la fiebre amarilla y por la intervención de los ingleses que se llevaban en guerra, y naturalmente por la rebelión de los batallones napoleónicos ligados directamente a sus nacionales polacos y alemanes que acompañaban a Leclerc, a Víctor Emmanuel Leclerc. Pues bien, esos tres factores hicieron que desde antes de la propia independencia dominicana de 1844 había una tendencia anexionista que va a tener su momento culminante más importante directamente en la anexión producida por Santana en 1861 a favor de España, con la finalidad de que esos tres factores que gravitaban en la vida nacional le dieran a los dominicanos la posibilidad de que Haití no se apoderara de la parte dominicana de la isla. Es decir, que la anexión, en cierto modo, viene por la idea de evitar que Haití se apodere del territorio. Esa idea, que viene desde antes de la propia independencia, los caudillos Buenaventura Báez y Pedro Santana la mantienen durante toda la etapa de su ejercicio político en el país. Y Báez va a seguir siendo anexionista, como veremos después, o sea, que va a intentar luego anexionar el país después de esta anexión a los Estados Unidos. La anexión fue repelida por los dominicanos, por una enorme batalla popular en contra del dominio español. Esa batalla popular empezó en Capotillo, por el grito de Capotillo, y duró una guerra que duró 2 años. En 1865 fue restablecida la independencia nacional. Esa guerra también eliminó al caudillo de la Primera República, que fue Pedro Santana. Santana fue declarado por el gobierno provisorio de Santiago de los restauradores como traidor a la patria, y se ordenó que si se le capturase en cualquier lugar, se le fusilase sin juicio previo. Y al mismo tiempo Santana cayó en desgracia con los españoles, porque Santana pensaba que España iba a mantener a todo el séquito que él tenía,
todos sus compadres que eran generales, y España mandó a que Santana pusiera en retiro a 56 generales que eran de las personas propias de su entorno, y eso terminó avinagrándole el espíritu a Santana. La Gándara que reemplazó, Santana renunció para que lo llamaran, ¿no? y provocaba una crisis, pero no lo llamaron, sino que los españoles que tomaron el mando, la Gándara, aprovecharon para afianzarse ellos en la Capitanía General, y la Gándara tenía como proyecto, está en sus textos, el tratar de embarcar a Santana a España para supuestamente hacerle un homenaje y sacarlo del territorio nacional, y en segundo lugar de embarcarlo a Cuba, donde estaba en mando el general Serrano, para que se le hiciera un consejo de guerra por indisciplina al ejército español. Santana muere enfermo en su casa de la calle, hoy la calle Hostos, ¿no? En el momento de la calle donde vivía el Libertador, como se le llamaba Santana. Muere en su casa y asistido por el doctor Delgado, y es enterrado posteriormente en el patio de la fortaleza de Santo Domingo. O sea, lo enterraron aquí en la fortaleza Osama. Osama, sí. Llaman Osama, pero fortaleza de Santo Domingo, al lado del río Osama, efectivamente. Ajá, correcto. Y entonces Santana, pues, una vez vino Santana, ya la República toma los derroteros de la Segunda República. La Segunda República, que se conoce, ¿verdad?, después de la Restauración. Esta Segunda República va a estar todavía con la pendiente el tema del anexionismo, porque el caudillo que sigue siendo el hombre más importante en términos políticos, Buenaventura Báez, va a mantener vivo el candelero del anexionismo y va a intentar en el gobierno de los 6 años, su gobierno más largo, en anexionar la República a los Estados Unidos, buscando con ello una solución al tema, al miedo que se tenía de Haití, a pesar de que en 1873 se logró, ya después del fracaso de ese proyecto anexionista, que los dominicanos tuvieran conciencia, como dice Pedro Enrique Ureña, es el momento de la conciencia, y que rechazasen ya definitivamente la idea de la anexión como la solución a los problemas dominicanos. En el proceso anterior hubo una especie de lucha sorda entre personas que se mantenían apegadas a la idea de que la única solución era un acuerdo con una potencia internacional, ya sea enajenando una porción del territorio, a saber, la bahía de Samaná, o logrando un protectorado, o convirtiéndonos en provincia de otro estado, o añadiendo otro estado, era la única forma de evitar ser engullidos por Haití, porque estaban presentes los 3 peligros: el peligro demográfico, el peligro militar y el peligro económico. Haití tenía una economía 13 veces mayor a la dominicana, y eso evidentemente también gravitaba como una fuerza decisiva y grandilocuente de todo ese problema. Y entonces se logró con, digamos, con lo que hubo después, con el fracaso de esa anexión, porque la anexión fracasó por la oposición de 2 senadores que se lo opusieron al presidente Grant, esencialmente Charles Sumner y Schultz, el senador de Missouri, que lograron evitar. Charles Sumner es la avenida que está aquí. Exactamente, la avenida que está en Los Prados. En Paraíso, sí. Los Prados y Paraíso. Los Prados y Paraíso. Esa avenida honra el nombre de ese personaje que se opuso a que se anexionara la República Dominicana a los Estados Unidos, que era el proyecto de Báez, y es un proyecto que viene de lejos, porque ellos van a continuar con su ideología. La ideología de la anexión no desaparece con el fracaso de la anexión a España. Desaparece ya cuando ya no hay ninguna posibilidad, tras el gobierno de los 6 años de Báez,
tras la Guerra de los 6 años, de que se pueda volver nuevamente a las antiguas andadas y que se pueda tratar de anular la soberanía nacional en nombre de un ideario que venía desde mucho antes del nacimiento de nuestra nación como Estado independiente. Entonces, tras eso, el presidente Ignacio González y Santín logra con Haití el acuerdo de amistad y navegación de 1874. Mediante ese acuerdo entre los dos países, Haití reconoce por vez primera la independencia de la República Dominicana. A partir de ahí, en las reformas que se hacen en la Constitución haitiana, en el artículo 18 de la Constitución haitiana, anteriormente a esa fecha, decía que esta porción de la isla era parte integrante de la República de Haití. A partir de ahí, Haití reconoce que hay una frontera con la República Dominicana. Y entonces, el conflicto, que no termina entre los dos países, porque a pesar de todo ello, las dos naciones están en un plano de desigualdad, ¿no? Ya no estamos luchando por nuestra independencia. Ya los haitianos reconocen que tenemos derecho al gobierno propio. Ya no estamos en guerra con Haití para mantener nuestra cultura, nuestra idea del mundo, nuestro modo de vida, sino que ahora tenemos que tratar de esclarecer, y esa es la tarea del nacionalismo, justamente después, esclarecer los contornos de la frontera con Haití. La frontera nuestra con Haití es una frontera, era la frontera con Saint-Domingue. Francia nunca le llamó a eso Haití, le llamó Saint-Domingue. Haití es un nombre que empieza a barajarse en el siglo XIX, pero anteriormente en todos los mapas se hablaba de Santo Domingo y se llama la isla de Santo Domingo por eso. Entonces, cuando se logra, digamos, que se establezca una discusión sobre el tema, es en el momento a posteriori del reconocimiento. Entonces, ahí nos damos cuenta de que hay problemas fronterizos, porque la frontera entre Saint-Domingue y Santo Domingo, es decir, entre Haití, colonia de Francia, que era Saint-Domingue, y Santo Domingo, colonia de España. Santo Domingo que tuvo antes que Haití el dominio de toda la isla, es decir, que durante los 2 primeros siglos, desde 1492 hasta 1697, Tratado de Ryswick, toda la isla perteneció a España, es decir, al grupo cultural, social, compuesto por africanos, indígenas y españoles, que formamos los dominicanos. Toda la isla fue nuestra en los 2 primeros siglos. Entonces, a partir de 1697, es decir, comenzando prácticamente el siglo XVIII, es que comienza a fraguarse la colonia de Saint-Domingue, que luego será la República de Haití. La colonia de Saint-Domingue tenía una dimensión de 21.087 kilómetros cuadrados. Sin embargo, Haití, que es su heredera, en épocas de paz, en épocas de abigeo, comenzó a expandirse de manera irregular. Esa expansión se hizo cuando ocuparon Capotillo, ocuparon Rancho Mateo, ocuparon Mariano Cestero, ocuparon toda la zona de Hincha, donde nació Santana, ocuparon el departamento del centro. Y esa ocupación tomó algunos visos de cierta legalidad, porque en el 1874, cuando los dominicanos comenzaron a reclamar a Haití, que estaban ocupando el territorio, los haitianos le plantearon al país el alquiler de las tierras del centro, que componen
la antigua provincia nuestra, naturalmente de Hincha. La discusión ya como dos estados independientes, los dominicanos la llevan ante el Papa León XIII. Esa discusión no tendrá, digamos, ningún tipo de importancia hasta que se produce la muerte de Ulises Seró. Ulises Seró hizo un acuerdo con Haití de arrendar esas tierras. Un segundito, Manuel. ¿Qué pasó entre 1876 a 1899, cuando muere Lili? Ese periodo de ahí. Bueno, sí, justamente, tras el gobierno de Báez, vienen unos gobiernos débiles, la lucha entre liberales o azules y los rojos, es decir, la lucha entre bolos y coludos, que va a ser, digamos, una lucha constante entre los dos grupos, entre los dos partidos que se van a disputar el poder, es decir, los herederos de Luperón, de los liberales, de los cuales van a constituirse en un gobierno fuerte finalmente, encabezado por Ulises Seró, que va a encabezar una dictadura que duró 18 años en el poder, que es el momento más... 10 años. Bueno, estamos hablando de, estuvo antes en el poder, que hay que sumarle los años anteriores, o sea, es decir, 14 y 6, desde 1884 hasta 1899. Ese periodo histórico, dominado por este hombre, que va a ser decisivo, tiene dos interpretaciones posibles. Es interesante porque mucha gente interpreta el gobierno de Lilis como un gobierno progresista, como un gobierno positivo. Y de hecho la inteligencia de ese dictador, todas las anécdotas que se hablan de él, no toman en cuenta que estábamos ante una dictadura que le había quitado las libertades al pueblo dominicano, que había iniciado copiosamente el crimen político. Él tenía a dos elementos llamados Baúl y Solito, que eran dos esbirros, ¿no?, muy famosos en la época, y había logrado un dominio del país muy importante, y una parte de la historiografía dominicana lo ve como un dictador romántico. Sin embargo, cuando lo examinamos nos damos cuenta que no era un dictador progresista, que el país progresó enormemente en ese periodo histórico de vida, de gobierno de Lilis, pero progresó porque se transportaron hacia nuestro país todos los capitales de Cuba, porque Cuba estaba en guerra, y esas grandes empresas cubanas se establecieron en el país, los Amechazurra, los Mayor, Alexander Val, Salvador Ross, Juan Delgado, es decir, una serie de migración de los grandes azucareros y los técnicos igualmente, y eso naturalmente constituyó un enclave de progreso, porque vino el telégrafo, vino la electricidad, se vinieron una serie, digamos, de modernizaciones de la vida nacional que fueron acompañadas con la ruina del comercio interno de la República Dominicana, porque Lili emitió moneda que arruinó el comercio, él mismo abrió los bancos, violaba las leyes, y finalmente comprometió seriamente con un empréstito a la compañía Harmon la soberanía nacional, y terminó entregándola a una compañía llamada la Regie, y de ahí pasó al control norteamericano cuando se vendió todo eso a la San Domingo Improven. Entonces este hombre, que era un dictador duro, murió un 26 de julio de 1899 en Moca, ajusticiado, se puede decir ajusticiado por dos personajes que van a impactar en la historia dominicana grandemente, que son Ramón Cáceres y un personaje ya menor, pero no deja de ser importante, Jacobito de Lara. Ese fue el que lo ejecutó.
Bueno, ese fue el que le tiró, Mon lo remató, pero digamos que el primero que tiró fue Jacobito de Lara, que había sido un hijo de Jacobo de Lara, que había estudiado en Alemania y había oído de todas las tropelías de Lili, y él cuando vino al país dijo, no, yo voy a resolver ese problema cuando llegue a República Dominicana y lo resolvió. Y lo resolvió. ¿Y de qué manera? Y de qué manera, sí, así fue la vida de Lili. Entonces con Lili concluye todo un periodo de la historia dominicana, pero al mismo tiempo se mantiene latente todo el tema de la discusión entre los dominicanos y los haitianos por el problema fronterizo. ¿Por qué? Porque en los mapas dominicanos, la República Dominicana tenía unos 56.000 kilómetros cuadrados y en los haitianos habían ya ocupado una gran porción del territorio que los dominicanos consideraban propio del país, porque la frontera legal que existía en términos internacionales era la frontera de 1777, que fue la frontera de Aranjuez, que estableció 220 bornes fronterizos entre Francia y España. Y esa frontera de Aranjuez fue firmada, fue ratificada, refrendada por el regente del Reino de España, el conde de Florida Blanca, regente de Carlos III, y por el marqués de Ossún, regente del rey de Francia. Entonces, esa frontera era la frontera que los dominicanos reconocían como la frontera del país. Y esa frontera decía que Haití tenía 21.087 kilómetros cuadrados. Ahora bien, nosotros, cuando vemos que ya ha sido violada la frontera, comenzamos toda una serie de tareas diplomáticas, Miriam Tejera, Enrique, varias misiones de la misión ante el Papa León XIII. Los haitianos desoyeron todas esas misiones, todas esas reclamaciones nuestras, desoyeron incluso lo que estaba depositado como Tratado de Aranjuez, que era lo que debía normar la vida de los dos países, y se plantearon en una tesis diplomática que no debió nunca aceptarse por parte de los dominicanos, que era la tesis de Lutis Possidetis. Yo soy dueño de lo que poseo. Es decir, que es una tesis que se usaba en América del Sur, porque en América del Sur no había fronteras realmente, porque eran países pertenecientes a España, pero no es el caso de la frontera dominicana, donde sí existía una frontera legal y no era posible que se aplicara realmente el Lutis Possidetis de manera normal, como se hizo en América del Sur. Entonces, llegamos así, entramos en el siglo XX con la muerte de Lilis y con una crisis, ¿no? Como en todas las crisis, ocurría como una especie de alternancia de gobiernos débiles acompañados de caudillos. Los caudillos eran los que ponían fin a los gobiernos débiles, ¿no? Era como una especie de constante. Lo vimos en el siglo XIX con los tres caudillos más importantes, que fueron Santana, Buenaventura Báez y Ulises Ceró. Los tres caudillos representan la mayor cantidad de tiempo en el gobierno. Cuando iniciamos el siglo XX, nos encontramos con esas crisis, con gobiernos de un año, de varios meses, o sea, gobiernos inestables, hasta que llega naturalmente en 1906 el gobierno de Moncáceres, ¿no? Que dijo que sería el último de los macheteros. Él tenía una gran conciencia de que era un caudillo y él pensaba que el gobierno, o sea, después de él, debía ejercerlo su hermano, que era abogado, que era un hombre letrado, un hombre de grandes luces. Y sin embargo, Mon, que ratificó la convención de 1906, la convención que reconocía que las aduanas estaban en manos de los norteamericanos. Mucha gente le reprocha eso, pero él heredó esa convención de los gobiernos nefastos de Buenaventura Báez y de Lilis, que hicieron los empréstitos, que hicieron posible que se produjera ese mecanismo de coerción a la soberanía nacional que significó la convención
de 1906. Entonces, Montt es asesinado en 1911 por una conspiración dirigida por Luis Tejera, y eso naturalmente, tan pronto se produce la muerte de Montt, viene el gran desastre, el desorden, gobiernos inestables, la lucha entre jimenistas y horacistas, que lleva que 5 años después, en 1916, se produce la desaparición del Estado Nacional. La desaparición del Estado Nacional que viene con la ocupación del territorio nacional. La bandera de la Cruz Blanca y la Biblia en el centro es reemplazada por la bandera de las barras y las estrellas, y durante 8 años tendremos gobiernos estadounidenses que van a manejar digamos, esta república con un criterio de dominio sobre ella, dominio económico, dominio militar, dominio político, y que van, en cierto modo, a tratar de reorganizar la vida nacional con otros nuevos contornos que darán pie, ya tras la salida de los norteamericanos en 1924, al nacimiento de la Tercera República. Que es la República. Esa invasión de Estados Unidos en 1916 al 24 también dejó la herencia de lo que estábamos hablando ahorita, de la tierra, con el sistema Torrens que ellos empezaron a organizar. Sí, claro. Los Estados Unidos organizaron el sistema de comunicaciones del país, organizaron en una parte importante de todo lo que fue el sistema sanitario, la vacunación, la higienización, la organización escolar en gran medida. Igualmente organizaron las zonas de producción, y eso pues supuso que tras la salida de los norteamericanos, salida lograda tempranamente, porque mientras en Haití duraron 19 años, en la República Dominicana duraron 8. O sea, evidentemente, nuestros negociadores... Haití siempre tiene problemas. Haití siempre tiene problemas en todo. No, pero los negociadores dominicanos, que fueron Francisco J. Peinado Hullinger, hermano de Jacinto Peinado y Tesón, y el grupo de nacionalistas logró que el país fuese desocupado en breve tiempo, porque realmente cuando uno compara que se van de un lado y se quedan en el otro, quiere decir que consideraron que había una suficiente madurez en la clase política para dejarle el mando a los dominicanos. Los Estados Unidos, Manuel, siempre preparan a alguien para dejarlo y poder salir, ya después que ven un poco de paz. Bueno, la persona que estaba, digamos, supuesta a ocupar la presidencia de la República, y que fue muy mal interpretado porque todos los grupos intelectuales, empezando por Américo Lugo, lo calificaron de un vendido a los norteamericanos. Sin embargo, cuando se analiza realmente su labor, fue realmente un patriota, era un hombre ostosiano, había estudiado con Hostos, es Francisco J. Peinado. Murió en el exilio, murió en Europa, y no fue reconocido en su día su labor y la tarea importantísima que llevó a cabo con la desocupación, logrando la desocupación de la República Dominicana y el retorno de la soberanía nacional en 1924, iniciándose así el gobierno de Horacio Vázquez. Tan pronto llega Horacio Vázquez al poder, vienen entonces nuevamente los problemas ya planteados que vienen de la frontera con Haití. Otra vez mismo. Otra vez sí, porque no. Estaban dormidos, pero tan pronto eso ocurre, se plantean los problemas. Un grupo de dominicanos patriotas, encabezado por Peñavalle, por Jacinto de la Concha, por Miguel Coco, por Manuel Salvador
Salvador Gautier, o sea, decir que era... Ese era el famoso médico. Sí, el médico. Y comienza, le llaman Flon Gautier, que es el padre del médico, Flon. Dicen Flon Gautier, okay. Salvador Gautier. Entonces, los tres comienzan, los cuatro comienzan las tareas encomendadas por el presidente Vázquez de definición de los contornos del país, porque un país no puede vivir sin saber cuál es su dimensión, es decir, sin saber cuánto mide el país, cuál es su solar. Estamos hablando de un país que tiene una frontera intrainsular que ha sido violada copiosamente por el país vecino en un proceso de expansión hacia la parte oriental de la isla. Y entonces los dominicanos, que tenían en su mente, ¿verdad?, una geografía con 54.000, 55.000 kilómetros cuadrados de dimensión, de repente, tras el tratado de 1929, primer tratado fronterizo entre los dos países independientes, van a despertar con 48.000 kilómetros cuadrados. O sea que habían perdido 6.000 y tantos kilómetros. Casi 7. O sea, casi la dimensión de Puerto Rico, digamos que sería la dimensión de Trinidad y Tobago y Barbados, juntas, ¿no? O sea que realmente, cuando se ve la cantidad de tierra, es enorme, ¿no? Porque es toda la tierra del centro. Y después de ello, quedaron 5 dificultades. 5 dificultades importantes que los haitianos se negaron a ratificar la frontera en esos 5 lugares. O sea que la frontera quedó delimitada en un 90%. Y cuando llegó en 1930, Horacio Vázquez, después de un golpe incruento, porque Horacio Vázquez quiso quedarse más tiempo de la cuenta, fue un gobierno que duró 6 años, desde 1924 hasta 1930, pero debió haber salido en el 1928. Horacio Vázquez se inventó una tesis para prolongar su periodo y eso produjo la conspiración de Santiago, encabezada por los intelectuales, por Tomás Hernández Franco, por Jafé Hernández, por Estrella Ureña, ¿verdad? Toda esta gente que organizaron ese golpe en contra junto con Trujillo, desde luego, que era jefe del ejército, organizaron el golpe en contra de Báez, en contra de Vázquez, y lograron de manera incruenta que Vázquez rescindiera el poder, y Vázquez decidió salir del poder, dejándole el poder al generalísimo Trujillo. Ahí terminamos. Ahí termina esa etapa. Lo dejamos hasta ahí, el programa en el día de hoy, porque hemos llegado al fin del programa. Me quedaba una... Definitivamente, entonces queda la otra parte, del 30 hasta el 20. Entonces, darle las gracias a Manuel, porque es que Manuel necesita 2 horas para estos 100 años. Llegamos hasta el 30, con un buen análisis histórico para la nación dominicana. Así que la gracias a Manuel Núñez por esta importante comparecencia ante su programa estelar Democracia TV. Así que será pues hasta la próxima, señor director.